es el pronunciamiento de Zapatero. Es decir, ese no es, por supuesto, cualquier hecho, cualquier acontecimiento. Está hablando el comandante del ejército, y de un ejército que tiene una profunda formación en una doctrina de seguridad nacional que le determina a partir de allí unas formas y unas conductas y unas concepciones acerca de lo que es el papel de la institución militar en la defensa de lo que ellos llaman el Estado. Es decir, la doctrina de seguridad nacional, ese es un elemento que nosotros debemos tenerlo siempre muy presente, determina que lo prioritario, que lo fundamental, que lo esencial, que lo determinante es el Estado. Es el Estado. El Estado concebido como ellos lo entienden. Y por eso la misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender ese Estado, esa institucionalidad. Y esto es muy importante subrayarlo, porque entonces no estamos frente a un ejército que habla de la defensa de la soberanía o del pueblo, sino que estas fuerzas militares parten de ese concepto de la defensa del Estado y de la nación, entendidas como un elemento casi que abstracto. Y entonces, cuando de manera tan abierta y descarada, claramente violatoria de la Constitución y la ley, no solamente Zapatero, sino también el actual presidente comienzan a intervenir en el desarrollo de una campaña electoral, pues necesariamente nosotros tenemos que empezar a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están tensionando las cosas de tal manera que pueden llevar a que esto tome un rumbo inesperado? Y la respuesta claramente es que nunca en los 200 años de vida republicana, la élite dominante en este país ha sentido el riesgo de que pueda llegar un gobierno que signifique desatar un proceso de cambios y transformaciones que termine modificando definitivamente para de aquí en adelante en Colombia las reglas del juego democrático, es decir, las reglas por las cuales se accede al poder. Y eso podría terminar en que terminen perdiendo el poder. Cuando uno estudia la dialéctica del desarrollo de los fenómenos, de los procesos, allí también se habla mucho de los momentos, es decir, los procesos no tienen una evolución, una transformación, un desarrollo lineal, sino que se da en momentos. Y este es un momento decisivo. En un debate que hubo en el Senado hace tal vez 2 semanas, a raíz de todo lo que se presentó en las elecciones, decíamos eso. Es decir, ¿por qué el Partido Conservador y el Centro Democrático, que eligieron el actual registrador, que el actual registrador es una ficha de ellos, hacen un debate contra el registrador? Entonces, eso tiene una intencionalidad, es decir, eso no es gratis, y por eso nosotros señalamos, lo que deja claro ese debate es que se inicia un proceso que va dirigido a generar unas condiciones que les permitan desconocer el resultado. Entonces ellos están jugándose distintas cartas para tratar de evitar a como dé lugar esa derrota electoral. La primera de ellas es esa, desconocer el resultado, es decir, generar una situación en la cual cualquier resultado pueda parecer como inválido por el desempeño de la registraduría que está en cabeza de ellos mismos. Entonces esa es seguramente es una de las primeras variantes que se están presentando, pero hay otras. Es este pronunciamiento, como lo llama Leiva, golpe de estado técnico, pues es el otro. Es producir primero un mensaje seguramente muy claro y contundente al interior de las fuerzas militares y de las reservas, en el sentido de que sienten que hay una amenaza al Estado y que por lo tanto
las fuerzas militares pueden en un momento determinado entrar a intervenir, ya no solamente a deliberar, sino seguramente a intervenir. ¿Hasta dónde eso se pueda dar? Bueno, ahí habría que calcular también, seguramente no es fácil, o sea, yo no estoy diciendo que es que ya se vaya a dar un golpe de Estado, no es suficiente con un pronunciamiento solamente del comandante del ejército. Todo esto hace parte y está enmarcado en un contexto, en una situación internacional en la que difícilmente, cree uno, se puedan generar condiciones en un país como Colombia, ¿cierto?, para un golpe militar. No es descartable, pero tampoco es que uno vea pues que están dadas esas condiciones. Comenzando, por ejemplo, por cuál pudiera ser que sería algo decisivo y determinante, la posición del gobierno norteamericano. Es decir, las fuerzas militares difícilmente, y la propia burguesía colombiana, ¿cierto?, se van a lanzar a una aventura de esas sin contar con la quiesencia del gobierno norteamericano, para no hablar de la Unión Europea. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que tener en el análisis para tratar de acertar, digamos, no solamente para comprender lo que se está haciendo, sino lo que en un momento determinado debe desplegar como política el partido frente a esa situación. Uno no ve en este momento, no lo ve uno, pues digamos, al gobierno norteamericano dándole un apoyo a un golpe militar, entre otras cosas porque están sucediendo hechos políticos también aquí en el barrio que son muy relacionados, digamos, con esa situación, y es que acaban de iniciar nuevamente conversaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Venezuela. Entonces, y está pues todo el conflicto de Ucrania, es decir, no ve uno, pero repito, no estoy diciendo callar, pero tampoco uno lo descarta, es decir, eso no es tampoco cualquier pronunciamiento. Todo esto lo que se está jugando es el poder, pero es también la legitimidad de continuación del régimen de dominación. Y estoy hablando del tema de la verdad. Es decir, el acuerdo de paz, a pesar de que no se ha implementado, sí ha desatado, ¿cierto?, una serie de cambios de procesos, entre esos, pues todo lo que tiene que ver con el sistema, y eso pues necesariamente pone muy nerviosos a toda esta gente, porque en la medida en que eso vaya calando, se vaya haciendo, digamos, más amplia la implementación, cosa que obviamente en el marco de un gobierno de Gustavo Petro se modificaría sustancialmente a favor de esa implementación integral, pues va a llevar a eso. Ya ese macrocaso comienza a andar, no solo a andar, sino a decidirse. Y pues obviamente eso va a abrir una discusión que todo el mundo sabe, eso no es que sea nuevo, pero que lo diga ya el Tribunal para la Paz, pues eso va a colocar unas responsabilidades en cabeza del Estado. Y ese Estado ha estado regentado por unas personas, por unos partidos, por unas élites. Entonces ese es el proceso histórico que echó a andar el acuerdo de paz, que hoy en día nos tiene en este contexto electoral en el que por primera vez una fuerza alternativa puede llegar al gobierno, ese contexto en el que se desataron, digamos, una serie de procesos que el año pasado terminaron coincidiendo, digamos, en esa formidable movilización, y esos son anuncios de cambios y de transformaciones en una sociedad, como quiera que eso se presente. Entonces, esos son como elementos muy... El resultado electoral, todos nosotros yo creo que coincidimos, ¿cierto?, en que la institución en este momento, que representa un mayor obstáculo para el avance de los cambios y las transformaciones por la vía democrática, es el Congreso. O sea, el Congreso de la República se convirtió no solamente en la casa donde se sientan los principales representantes de la oligarquía latifundista, financiera y narcoparamilitar, sino que además, como institución, pues es la traba fundamental para que se puedan desarrollar cambios y transformaciones en este país por la vía, digamos, de la democracia. Por la vía de la democracia. Entonces ese resultado electoral que se configuró aquí el 13 de marzo,
pues también es un cambio profundo, un cambio profundo. Máxime si tenemos en cuenta que seguramente en los próximos días anuncios de configuración de acuerdos no nos permiten, digamos, descartar de que se pueda configurar una bancada mayoritaria de gobierno, en caso de que gane Gustavo Petro, que termine facilitando, digamos, esos cambios y esas transformaciones. Es decir, en este momento hay conversaciones con el Partido Liberal, con Cambio Radical, con sectores del partido de la U que son afectos, digamos, a Juan Manuel Santos, que pueden permitir configurar esa mayoría que se necesita, no solamente para facilitar el triunfo electoral en primera vuelta, sino también para generar gobernabilidad a ese gobierno de transición desde el Congreso de la República. Y eso sí sería, pues, digamos, una situación totalmente distinta, que se daría en dos sentidos. Pues por un lado, esa amplia convergencia se termina convirtiendo en un facilitador de ese proceso, pero también va a ponerle unas limitaciones al proceso de transformaciones. Pues porque esa es la política. Esa es la política, para entrar un poco en esa pregunta, ¿cierto? Es decir, la política no es otra cosa que el escenario donde los distintos sectores de la sociedad, de cualquier sociedad, y cuando hablo de sectores no estoy refiriendo solamente a los sectores sociales, políticos, sino también los sociales, económicos, es decir, donde los distintos intereses, para ponerlo de esa manera, donde los distintos intereses se encuentran, negocian, transan, chocan, se atacan. Ese es el escenario de la política, esa es la política. Hay un principio que es básico y determinante en la política, que es el de oportunidad. Es por eso, porque ahí en ese escenario donde se confluyen todos esos intereses, pues hay una permanente lucha, una contradicción constante y permanente en una sociedad. Y el arte de la política consiste precisamente en que uno pueda hacer prevalecer en mayor medida sus intereses. Ese es casi siempre nosotros partimos de una definición, pues que siendo cierta es muy limitada, ¿cierto? Cuando Lenin definió y dijo, ¿cierto? La política es la expresión de la economía concentrada, lo que estaba diciendo es eso. Pero no nos podemos quedar ahí, porque hoy en día la sociedad se ha hecho mucho más compleja, sin que deje de ser cierto eso, que finalmente el nervio, la esencia de todos los intereses que se dan en la sociedad tienen una base económica, pero reducirlo a eso pues nos lleva a equivocaciones. Ahí se origina, pero hoy en día, y con el avance y el desarrollo de la sociedad capitalista y sobre todo en el modelo económico neoliberal, las contradicciones en las sociedades se han hecho mucho más complejas. Es decir, hay un entramado mayor de esas contradicciones que no permiten a veces leer con tanta claridad y simplificación lo que era la sociedad capitalista anteriormente. Ustedes leen el manifiesto y allí está claro, ¿cierto? Burgueses y proletarios, digamos, esa es la esencia de la contradicción, digamos, ¿cierto? En la sociedad capitalista. Y ahí se hablan de otras clases y sectores, y bueno, cada sociedad, de acuerdo a su historia, a su configuración económica, pues tiene sus propias complejidades. Pero ¿qué es lo que sucedió, digamos, de manera especial con el neoliberalismo para efectos de esto que estamos nosotros hablando? Que con esas transformaciones económicas y lo que eso trajo como repercusión a nivel de la institucionalidad internacional desde el punto de vista jurídico y político, el capitalismo, que ya desde que nació, de hecho ustedes leen el manifiesto y allí ven que tampoco es que ese proceso nos hubiera asaltado, ¿cierto? Ya desde allí dicen, el capitalismo es precisamente el derribamiento de todas las fronteras, de todo, pero ya en el neoliberalismo, digamos, eso se concreta de manera mucho más contundente, y entonces los estados nacionales comienzan a ver que algunas de sus bases van cediendo, y surge una institucionalidad y surge un modelo económico que entra a saco en todos los territorios de esos estados nacionales. Y eso
hace muy complejas las contradicciones al interior de las sociedades, al punto que en buena medida eso explica el hecho de que los partidos cedan protagonismo y, si se quiere, importancia frente a los movimientos sociales. Eso es particularmente notorio en regiones del mundo como por ejemplo Latinoamérica. Eso es lo que le permite a uno entender un poco lo que sucedió por ejemplo en Bolivia, o que está sucediendo en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. En Venezuela no tan claro, allí es más clara el liderazgo, digamos, de un partido, ¿cierto? En Chile, digamos, donde los movimientos sociales cobran, es precisamente por eso, porque la agudización de contradicciones que produce el neoliberalismo lleva a que esas comunidades y los territorios, enmarcando en ese concepto del territorio no solamente el aspecto geográfico, sino socioeconómico y social, y bueno, entonces esos elementos, decimos nosotros, son muy importantes, porque si traemos ese análisis a lo que está sucediendo hoy en Colombia, pues también vemos eso. Digamos, como un estallido social como el que se presentó el año pasado, se nos muestra y se nos presenta a nosotros como si fuera algo anárquico, sin ningún tipo de organización, donde es evidente la falta de una conducción por parte de unas organizaciones y mucho más, incluso de los partidos. Y eso permite a veces que se generen, digamos, como muchas incertidumbres, si nosotros no somos capaces como partido de analizar esas realidades, entenderlas y comprender que a partir de allí nosotros no podemos seguir analizando la realidad por los tamices que siempre lo hemos hecho, de la simplificación. Y eso obliga a los partidos también a que necesariamente tengan que estarse preguntando lo que nos estamos preguntando hoy en día en esta conferencia, es decir, bueno, ¿qué es la política y cómo es que se hace la política, o cómo debe hacerse hoy en día para poder hacer prevalecer los intereses que nosotros como partido representamos en ese escenario de la política en Colombia? Digamos, un poco esa es como la incertidumbre, la pregunta que el partido debe responderse, ojalá en esta conferencia, pero esencialmente en la tercera asamblea. Y eso está relacionado con el diseño y la construcción de la plataforma política, del programa estratégico nuestro, pero también del quehacer de la política. Porque evidentemente el partido en todo este proceso de transición, pues en medio de los avances y los retrocesos que son normales en todo proceso, no ha encontrado todavía, piensa uno, digamos, como una perspectiva clara, primero de interpretación de las nuevas realidades que hay de la sociedad colombiana, y segundo, si no lo ha logrado interpretar, pues tampoco está en la posibilidad de ofrecer salidas y soluciones alternativas, propuestas, iniciativas que permiten enamorar a la gente. Son otros sectores los que están haciendo eso. Y eso se expresa en este momento en la capacidad de interpretación que tiene Gustavo Petro como dirigente y la propuesta, digamos, la iniciativa del pacto histórico y del frente amplio que se está planteando para resolver las tareas de esta coyuntura histórica, que tienen que ver con lo que nosotros siempre hemos planteado, la democratización de la sociedad colombiana, embarcando en ese concepto de democratización no solamente el aspecto político, sino también el aspecto económico, social, cultural, ambiental, y de construcción de un nuevo modelo de relaciones internacionales del Estado colombiano. Entonces ese es el momento. Y la capacidad de comprensión de eso es lo que nos tiene que permitir a nosotros, ya como partido, podernos conectar, digamos, con esas realidades. Si lo hacemos o no lo hacemos es lo que va a determinar si el partido finalmente logra jugar un papel más o menos significativo en esta coyuntura histórica. Si logramos hacerlo, pues seguramente tendríamos resuelto no solamente el problema de cómo hacer política, sino el desarrollo del partido. Si no lo hacemos, pues sencillamente nos va a tocar
jugar un papel secundario, o lo que es peor, lo que ha sucedido con otros partidos comunistas o revolucionarios, que han terminado o quedando al margen y desapareciendo, o sencillamente a veces hasta jugando en contra del proceso que se ha desatado de cambio de transformaciones en otros países. Entonces, por eso no es cualquier tipo de pregunta la que nosotros nos estamos planteando en esta conferencia. En el proceso de discusión para la construcción de las tesis, y seguramente en el proceso de discusión de las tesis de la Asamblea, vamos a tener la oportunidad, y esa es la invitación que les hacemos, de hacer un reestudio de los documentos que se presentaron a la discusión del Congreso Constitutivo del partido. Y subrayo esto por lo siguiente: si nosotros analizamos el actual momento político, sobre todo en esta propuesta del pacto histórico y del Frente Amplio que ha planteado don Gustavo Petro, vamos a encontrar que desde ese momento nosotros avisoramos que esa tenía que ser la perspectiva, más allá del papel que esté jugando o pueda jugar el partido. Pero sí hubo y sí ha habido la comprensión de que desatar ese proceso de cambios y transformaciones requiere de ese sujeto histórico que en este momento ya no solamente es una posibilidad, sino que es una posibilidad que comienza a convertirse en realidad, a materializarse en realidad. Entonces yo recuerdo que eso estaba ahí malamente graficado, no porque no tenga sentido la tesis, sino digo yo malamente graficado, y tal vez por eso jamás él se logró comprender o se ha logrado comprender bien por el partido, porque está explicado como una especie de círculo, ¿cierto? Yo recuerdo que decía, bueno, aquí está la pepa de esto, el círculo interior es la unidad popular, refiriéndonos pues a la unidad de los sectores revolucionarios y de izquierda, y el segundo círculo entonces es la unidad de los sectores democráticos, y el tercer círculo entonces no solamente los democráticos, sino todos aquellos que estén por la paz, y entonces hablábamos, digamos, de como distintos niveles. Graficarlo así pues lo hace ver demasiado escolástico, ¿cierto? Mecanicista. Es más dialéctico. Entonces, pero ahí está el planteamiento, Entonces, digo yo eso, ¿por qué? Porque nosotros en este momento tenemos que entrar a resolver la forma en cómo nos vamos nosotros en ese ejercicio político a insertar en esas realidades. La política se hace hablando, se hace relacionándose, se hace haciendo propuestas. No hay otra forma. Ese ejercicio de la política implica que nosotros sepamos matizar, es decir, ver las diferencias, porque esas diferencias determinan intereses y determinan contradicciones, choques, y es impulsados en esas contradicciones, en esos choques, en esas diferencias, que las distintas fuerzas tratan en el escenario de la política de hacer avanzar sus intereses. Entonces, si nosotros no hablamos con nadie, si nosotros no nos relacionamos con nadie, si nosotros no hacemos propuestas, si nosotros no conversamos con nadie, pues quedamos al margen de la política, Entonces eso se construye porque es el arte también de relacionarse, de hacer notar que en medio de esas diferencias tenemos cosas comunes, y en esas cosas comunes podemos apoyarnos y andar y ir configurando pequeños bloques de fuerzas o convergencias o unidades, unas tácticas, otras de mayor duración y otras seguramente de alcance estratégico. Política, y es otro principio, eso lo hemos repetido hasta el cansancio, no hay el vacío. Entonces lo que uno no haga, el espacio que no ocupe uno lo ocupa otro. Entre más espacio ocupe uno, pues más molesta e incomoda a los demás, y eso funciona también de allá para acá. Pero entonces uno no puede, porque lo incomoden, y si a uno lo están incomodando es porque es incapaz, es lo que quiero decir. Cuando uno no ocupa espacio, lo ocupa otro, y eso es que incapacidad de ocupar espacio. Y entonces a veces uno reacciona molestándose, en vez de reaccionar
en el sentido de hacer, de producir, de generar, de debatir, lo que decía Leiva, hay que arriesgarse y lanzarse y empezar a generar espacio, ¿cierto? A ocupar espacio, y eso se hace hablando, proponiendo, construyendo acuerdos. Esto es un proyecto colectivo, pero es también un proyecto individual, de cada uno de nosotros que decidió asumir la militancia revolucionaria y su pertenencia al Partido Comunes. Entonces, siendo un proyecto colectivo, pues como partido, sobre la base de unos criterios generales, todos tenemos que hacer política todo el tiempo para que el partido avance. Por eso no es tan cierto y mucho menos válido eso de que es que el partido, la dirección no orienta. Es que estamos esperando a ver qué dice el Consejo Político Nacional. Así no se hace la política. La política se hace que sobre la base que tengamos unos acuerdos, que son pues, los documentos, las conclusiones, de ahí para allá, todo militante, todo organismo de dirección, del nivel que sea, tiene que estar haciendo política todo el tiempo. Si es en una comuna, en un barrio, en una fábrica, bueno, donde sea, el partido tiene que estar haciendo política. La militancia del partido tiene que... Si no hacemos eso, pues no vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Esa es la esencia, digamos, de ese dilema que estamos enfrentando nosotros en este momento como partido. ¿Sobre qué propuestas, digamos, derivadas de esa plataforma política general, nacional, van a construir las propuestas que resuelvan las necesidades de la gente de esas localidades donde ustedes se van a postular para ser ediles o para ser concejales o alcaldes? Nosotros no somos un partido, ¿cierto?, en el cual los candidatos pues se paren por ahí a ofrecer cosas que no van a cumplir. Eso no es serio, eso no es serio. Pero para eso se necesita conocer la realidad y por eso la tercera, lo más importante de esa conferencia, de esa asamblea, debe ser la discusión en torno a la propuesta programática y la plataforma. Seguramente otros temas, pero esencialmente eso. ¿Por qué? Porque es que por ahí es que tenemos que desatar, entre otras cosas, algo que es sumamente importante y decisivo para evitar que una amenaza como la que tenemos, y es la de desaparecer en medio de todo este proceso del pacto histórico, si no logramos diferenciarnos políticamente, es decir, somos del pacto pero somos distintos. El diagnóstico, ¿qué conocimiento tiene el Consejo Político Distrital de lo que es Bogotá como fenómeno económico, social, político, cultural, ambiental? Para a partir de allí generar las propuestas, las iniciativas para la población bogotana, y eso mismo colóquenlo en cada una de las 20 localidades. ¿Cuál es la propuesta del Partido Comunes para Usme, para Ciudad Bolívar, para Fontibón, para Engativá, para Kennedy? Tenemos que conocer las realidades porque hay que ofrecerle a la gente soluciones. Esa es la forma de enamorar a la gente. Entonces, esa es como la situación que tenemos. Con esto termino.